Dios te bendiga, amada iglesia. Libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1 al 6. Leemos la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Tema: dos hombres, dos caminos, dos destinos. Tema: dos hombres, dos caminos, dos destinos. Este salmo puede ser considerado como el salmo prefacio, puesto que en él hay una idea del contenido de todo el libro. El deseo del salmista es enseñarnos el camino a la bienaventuranza y advertirnos de la destrucción segura de los pecadores. Este, pues, es el asunto del primer salmo, que puede ser considerado en ciertos aspectos como el texto sobre el cual el conjunto de los salmos forma un sermón divino. John Track dice lo siguiente: el salmista dice más y de modo apropiado sobre la verdadera felicidad en este corto salmo que ninguno de los filósofos, o que todos ellos juntos, estos no hacen más que andarse por las ramas. Dios va certeramente al punto y dice lo esencial. El tema de este salmo puede resumirse de esta manera: dos hombres, dos caminos, dos destinos. Este salmo abre la sección que se corresponde con el Génesis. Comienza con el hombre en vez de hacerlo con el universo material. Nos habla del hombre bendito, del hombre feliz. Este hombre bendecido es contrastado con el impío. Esta es también una figura de Cristo. Es también una figura de Cristo, el último Adán, en medio de los pecadores impíos y los despreciativos. A veces pensamos del Señor como un varón de dolores, hecho para el sufrimiento, y por alguna extraña razón, muchos de los cuadros que se han pintado de él lo revelan como un hombre de apariencia triste. Es cierto que el profeta Isaías dijo que era ese varón de dolores, pero ¿por qué no continuamos leyendo? En ese mismo libro de Isaías encontraremos que Cristo no tuvo dolores y aflicciones propias. Isaías 53, versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Fue nuestro dolor y no el suyo propio, el que él tuvo que llevar, que soportar. Él fue un Cristo feliz, y este es como un cuadro de él. Por esto, Juan Galvino designó este libro como una anatomía de todas las partes del alma humana, porque no hay ninguna emoción de la que podamos ser conscientes que no esté presente como un espejo en el libro de los Salmos. El Salmo 1 y el Salmo 2 son llamados los pilares gemelos que conforman la entrada de este templo literario del Salterio. En el primer Salmo se magnifica la ley y la palabra de Dios. En el segundo salmo se magnifica el Mesías. El primero comienza con una bienaventuranza para aquellos que honran la palabra de Dios y la obedecen. El segundo concluye con una bienaventuranza para aquellos que honran al Mesías y se someten a él. Dos hombres, dos caminos, dos destinos. Es el tema para esta ocasión, y para ello vamos a revisar el Salmo y lo tomaremos como un espejo para nuestras almas y nuestra vida cristiana. En primer lugar, veremos como espejo
la vida y la práctica del hombre feliz según las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es su camino y cuál es su destino? Versículo 1 del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este versículo nos enseña con toda claridad la práctica del hombre dichoso o bienaventurado y de cómo debería de ser su vida según las Escrituras. Inicia diciendo, bienaventurado. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Y eso qué significa? ¿Por qué lo dijo el salmista? La palabra bienaventurado significa que es un hombre afortunado y feliz. Notemos cómo este libro de los Salmos empieza con una bendición, lo mismo que el famoso Sermón del Monte. La palabra traducida como bienaventurado es una palabra muy expresiva. En el origen es plural y es una cuestión discutida si se trata de un adjetivo o de un sustantivo. De ahí podemos colegir la multiplicidad de las bendiciones que reposan sobre el hombre a quien Dios ha justificado y la perfección y grandeza de las bendiciones de que Él gozará. En este primer versículo vemos la vida y el camino del hombre feliz. Se nos dice lo que el hombre dichoso no hace o no practica por el simple hecho de que no es un hombre común. Aquí vemos tres posiciones. Aquí vemos tres posiciones o posturas. Y la primera postura del hombre feliz es que no ande en consejo de malos. Segunda postura, no anda en camino de pecadores. Y tercera postura, no se sienta con los escarnecedores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Revisemos la primera postura. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Este hombre sigue el consejo prudente y anda en los mandamientos del Señor su Dios. Para él los caminos de piedad son caminos de paz y felicidad. Sus pisadas son ordenadas por la palabra de Dios y no por la astucia o por sus propios argumentos de hombre carnal. Es una señal cierta de gracia interior el hecho de que el modo de andar ha cambiado y que la impiedad es apartada de nuestras acciones. Usted, amado hermano y amigo, puede notar los pasos que se toman en el proceso. El hombre dichoso no sigue el consejo de los malvados, no escucha a los impíos. ¿Ha observado usted que incluso el Señor Jesús nunca se refirió a su propia razón o a su propia mente como la base de una decisión? Todo lo que él hizo estuvo basado en la voluntad de Dios. Él nunca les dijo a sus discípulos, compañeros, vamos a Galilea otra vez. Lo he estado considerando y como soy más listo que vosotros, creo que esto es lo mejor que podemos hacer, de acuerdo a mi punto de vista. Esa no fue la manera en que Jesús se acercó a sus discípulos. Él siempre dijo, voy a Jerusalén porque es la voluntad de mi Padre. Él pasó tiempo con su Padre y supo cuál era su voluntad. En base a ello, se desplazó hacia ciertas áreas. Estimado hermano, una cosa es escuchar los consejos y un buen consejo está bien. Pero claramente el consejo de los malvados no. Nosotros tenemos que vivir por la fe y recurrir al consejo de los malvados. No es caminar por la fe. ¿Quiénes son los impíos? Los malvados. Aquellas personas que dejan a Dios fuera de sus vidas. No tienen ningún temor reverente de Dios. Viven como si Dios no existiera. En la actualidad, alrededor de nuestro hay multitudes de personas como estas. Se levantan por la mañana,
Nunca se dirigen a Dios en oración. Nunca le agradecen por los alimentos que tienen, ni por la vida, ni por la salud. Simplemente continúan moviéndose por la vida, pasándosela en grande. Han dejado a Dios totalmente al margen de su existencia. Revisemos la segunda postura. Ni estuvo en camino de pecadores. El pecador tiene un camino o modo particular de transgredir. El uno es borracho, el otro es poco honrado o de mala fe, el otro es impuro. Hay pocos que se entreguen a toda clase de vicios. Hay muchos avaros que aborrecen la embriaguez y muchos borrachos que aborrecen la avaricia. Y así respecto a otras cosas, cada uno tiene su pecado dominante. Por lo tanto, como dice el profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 7, deje el impío su camino. Ahora bien, Adán Clarke dijo, bienaventurado el que no anda por un camino semejante. Y tiene mucha razón. Y te darás cuenta por qué. Los impíos aconsejan a un hombre y entonces lo encontramos transitando por el camino de los pecadores. El malo es el que se apodera de él. El pecado significa errar el blanco. O sea, que ellos no viven en la forma en que deberían de vivir. A ellos se refiere la Escritura cuando dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y más adelante en Proverbios capítulo 16, versículo 2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Hermanos, en nuestra propia opinión, todo siempre va a ser bueno, aunque sea malo. El pecador puede pensar que está en lo correcto, que todo está bien en su vida, pero él es un pecador. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 55, versículo 7, te lo vuelvo a leer, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. También el mismo libro en Isaías, en el capítulo 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El Padre cargó sobre él, Señor Jesús, todo el peso de nuestra culpa. Es que nosotros somos pecadores. Y este es nuestro problema, que somos pecadores. Y la tercera postura, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Que los demás se mofen o se burlen del pecado, de la eternidad, del infierno y del cielo y del Dios eterno. ¿Y eso qué importa? Que los demás se burlen. De cierto ya tienen su recompensa. El hombre que no se sienta en silla de escarnecedores tiene una filosofía mejor que la de los infieles y tiene un sentido demasiado claro de la presencia de Dios para permitir que su nombre sea blasfemado. El siguiente paso de ir por el camino o la senda de los pecadores es descender más aún y sentarse en la silla de los escarnecedores, o en otras palabras, cultivar la amistad de los blasfemos, los burladores, o hacer causa común con ellos. Los blasfemos, los que se burlan, son los ateos. Se nos ha dicho que esta tercera etapa es cuando el joven se sienta en la compañía de tales personas. No solamente niegan a Dios, sino que exhiben un odio y un antagonismo hacia Dios. Esta actitud la vemos por todas partes. Los que le desprecian y se burlan, ellos son los que se oponen absolutamente a Dios. Y también muestran su oposición a la palabra de Dios. Si usted quiere conocer la actitud de Dios, la puede ver en Proverbios,
capítulo 3, versículo 34, donde la escritura dice: el Señor se burla de los burlones, pero muestra favor a los humildes. El Señor se opone a los que le muestran su desprecio y se burlan de él, y él mismo se burlará de ellos. Por cierto, que lo que se presenta aquí es una imagen terrible. Cuando los hombres viven en el pecado, van de mal en peor. Al comienzo andan meramente en el consejo de los descuidados e impíos que no se preocupan de Dios. El mal es más bien de carácter práctico que habitual, pero después de esto se habitúan al mal y andan en el camino de los pecadores, declarados que voluntariamente quebrantan los mandamientos de Dios. Y si se les deja solos, van a un paso adelante y se vuelven maestros y tentadores deplorables respecto a los demás. Y con ellos se sientan en la silla de los escarnecedores. Se han graduado en el vicio y como verdaderos doctores de condenación. Pero el hombre bienaventurado, el hombre que posee todas las bendiciones de Dios, no puede tener contacto con personas de esta clase. Se mantiene puro y libre de estos leprosos. Aparta las maldades de él como vestidos manchados por la carne. Sale de entre los perversos y se va fuera del campamento, llevando el reproche de Cristo por sus pecados. Esto es todo lo que el hombre dichoso no hace. En el próximo versículo veremos lo que este hombre feliz sí hace. Leamos el versículo 2 del Salmo 1. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sino que en la ley de Jehová es el pan diario del creyente verdadero. Y con todo, en el día de David, qué reducida era la cantidad de inspiración, porque apenas se había nada más que los 5 primeros libros de Moisés. ¿Cuánto más pues deberíamos de alabar toda la palabra escrita que tenemos el privilegio de poseer en nuestras casas? Pero ay, qué trato tan pobre damos a este pan del cielo. No somos como los escudriñadores de Berea en cuanto a las escrituras. Cuán poco hay entre nosotros que pueden reclamar la bendición de este. Martín Lutero dice que la voluntad a la que se alude aquí es el deleite del corazón y el placer cierto en la ley, que no mira lo que la ley promete, ni a lo que amenaza, sino solo a esto, que la ley es santa, justa y buena. De ahí que no solo es amor a la ley, sino que es un deleitarse amoroso en la ley, que ni la prosperidad, ni la adversidad, ni el mundo, ni el príncipe de este mundo pueden quitar o destruir, porque se abre camino victoriosamente en medio de la pobreza, la mala fama, la cruz, la muerte y el infierno. Y en medio de los adversarios y de las adversidades es cuando más brilla la palabra de Dios. Y en su ley medita de día y de noche. En este versículo tan sencillo hay todo un mundo de santidad y espiritualidad. Y si en oración y dependencia de Dios nos sentamos y lo estudiamos, podremos contemplar mucho más de lo que se nos presenta a la vista. Es posible que cuando leamos o miremos veamos poco o nada. El siervo de Elías fue a mirar una vez y no vio nada, por lo que se le dio la orden de ir a mirar 7 veces. ¿Qué ves ahora?, le preguntó el profeta. Veo una nube que asciende como la palma de la mano. Y antes de poco, toda la superficie de los cielos se hallaba cubierta de nubes. Igualmente es posible que eches una mirada a lo ligera sobre un pasaje y no veas nada. Medita sobre él con frecuencia. Pronto verás luz como la luz del sol.
El hombre piadoso lee la palabra de día, para que viendo los demás sus buenas obras puedan glorificar a su Padre que está en los cielos. Lo hará de noche para no ser visto de los hombres, de día para mostrar que no es uno de los que temen a la luz, de noche para mostrar que es uno de los que pueden brillar en la sombra, de día porque es la hora de obrar, y así habrá mientras ese día de noche, para su Señor no venga como ladrón en la noche y le encuentre ocioso. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3 dice, encontramos esta declaración, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos para los creyentes hoy no solo incluyen los 10 mandamientos, sino también las instrucciones recibidas de Jesús mismo y sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Realmente sus mandamientos no constituyen una carga para nosotros. El versículo enfatiza entonces que esa persona que se deleita en la palabra de Dios, en su ley medita de día y de noche, quiere decir con esto de meditar, pues ilustra a una vaca rumiando, masticando el bolo alimenticio. Hemos oído que la vaca tiene varios compartimientos en su estómago. Entonces puede salir por la mañana, pastear en la hierba cuando el rocío está sobre ella, en la parte fresca del día. Después, cuando hace calor al mediodía, se reclina bajo la sombra de un árbol y comienza a masticar los alimentos que había introducido previamente por su boca. Yo miraba las vacas de mi abuelo cuando estaba pequeño, que masticaban en la noche y no había hierba a su alrededor. Es decir, que toma la hierba que había masticado por la mañana y la vuelve a colocar en su boca para masticarla una y otra vez, y luego la cambia de estómago. Eso es precisamente lo que hacemos cuando meditamos, volvemos la vista a lo que hemos leído. Thomas Kempis lo expresó de una forma original. Dijo, yo no tengo descanso si en un rincón con un libro, y ese libro es la palabra de Dios. Quiere decir que el meditar sobre lo que uno lee hace como esos animales que rumían sus alimentos, considerar lentamente y pensar detenidamente en lo que uno está leyendo. Recordemos lo que dijo el apóstol Santiago en el capítulo 1 del versículo 24, hablando de la persona que se mira el rostro en un espejo y después mirarse se va y se olvida de cómo es. Tenemos que meditar en la palabra de Dios, que es el espejo de Dios que nos revela lo que realmente somos. Debemos de permitir que la palabra dé forma a nuestra vida según la voluntad y los propósitos de Dios. Notemos lo que dice el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será como un árbol plantado, no un árbol silvestre, sino un árbol plantado, escogido, considerado como propiedad, cultivado y protegido de ser desarraigado. Porque toda planta que no ha plantado mi Padre Celestial será arrancada junto a las corrientes de agua. De modo que incluso si falla una corriente, hay otra disponible, los ríos del perdón y los ríos de la gracia, los ríos de la promesa y los ríos de la comunión con Cristo. Son fuentes de provisiones que no fallan nunca, que da su fruto a su tiempo. El hombre que se deleita en la palabra de Dios recibe instrucción de ella, dispone de paciencia en la hora del sufrimiento, fe en la hora de la prueba y gozo santo en la hora de la prosperidad. El dar fruto es una calidad esencial del hombre que posee gracia, y su fruto será de gozo. Los impíos tienen sus días marcados,
sus ocasiones, sus obras y sus lugares determinados, a los cuales se adhieren estrechamente, de modo que si su vecino muriera de hambre, no por ello se apartarían de sus costumbres. Pero el hombre bienaventurado, siendo libre en todos los momentos y en todas las cosas, en todos los lugares, para todas las obras y para todas las personas, acude a servir y ayudar siempre que se presente una necesidad. Su hoja no cae, describe antes el fruto que la hoja, y por ello se intima al que profesa la palabra de doctrina, que dé primero los frutos de vida, si no quiere que su fruto se marchite, porque Cristo maldijo la higuera que no daba fruto, y todo lo que hace prosperará. Así como hay una maldición envuelta en la prosperidad del malvado, hay también una bendición escondida en las cruces y pérdidas y aflicciones del justo. Las pruebas y tribulaciones del santo pertenecen a la administración divina, y por medio de ellas crece y da fruto en abundancia. La prosperidad externa se sigue al hecho de andar con Dios. Es muy dulce, como el cero, que cuando sigue un dígito aumenta el valor del número, aunque el mismo en sí no es nada. En segundo lugar, veremos como espejo la inseguridad de los impíos y cuál es el resultado de su camino y su destino según las Escrituras. Leamos el versículo 4 al 6 del Salmo capítulo 1. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora veremos todo el contraste entre el camino del justo y del pecador. ¿Cuál será su camino o cuál será su destino? Revisemos lo siguiente. No así los malos. Nota el uso de esta palabra, malos o impíos. Porque como hemos visto al comienzo del Salmo, estos son los principiantes en el mal y son los pecadores que ofenden menos. Estos son los que prescinden de Dios, aunque continúan sin alterarse en su moralidad. Si este es su triste estado, ¿cuál será la condición de los pecadores francos y declarados, los infieles y reprobados? Que son como el tamo. Este es su carácter, intrinsicantes, sin valor, muertos, inútiles, sin sustancia y llevados por el viento, que arrebata el viento. Aquí vemos su destino y su condenación. La muerte los arrebatará con sus ráfagas terribles de fuego, en el cual serán totalmente consumidos. Aquí de paso podemos ver que los malos tienen algo que dar gracia, sin que lo sepan, que pueden agradecer a los piadosos por los días buenos que viven en la tierra, puesto que es por ellos y no por sí mismos que se gozan de lo que se gozan. Porque como el tamo, en tanto que está unido al trigo, goza de algunos privilegios por causa del trigo, puesto cuidadosamente en el granero, pero tan pronto como es ido, se separa del trigo. Es echado y desparramado por el viento. Así son los malos. En tanto que se hallan en compañía de los buenos, en medio de ellos, participan por su causa de algunas bendiciones prometidas a los buenos. Pero si solo los buenos abandonan o son apartados de ellos, entonces cae sobre ellos como un diluvio de fuego, como ocurrió a Sodoma, cuando Lot abandonó y se fue de la ciudad. Versículo 5. Por tanto, no se levantarán en la congregación de los justos. Toda la iglesia
tiene un demonio en ella. La cizaña crece en los mismos surcos que en el trigo. No hay ninguna era que haya sido limpiada del todo, del tamo. Los pecadores se mezclan con los santos, la escoria con el oro. Los preciosos diamantes de Dios se hallan todavía en el mismo terreno que los gigarros o de las piedras. Los pecadores no pueden vivir en el cielo. Estarían fuera de su elemento. Sería más fácil para un pez vivir encaramado en un árbol que para un malvado vivir en el paraíso. Versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, o como el hebreo, o como en el hebreo, aún de modo más pleno. El Señor es conocedor. El Señor conoce el camino de lo justo. Él está observando constantemente su camino. Y aunque el camino pueda pasar por entre la niebla y la oscuridad, todo, el Señor lo conoce todo. Mas la senda de los malos conduce a la perdición. No solo van a perecer ellos mismos, sino que también perecerá su camino. El justo cincela su nombre en la roca, pero el malo escribe su recuerdo sobre la arena. Recordemos el tema del capítulo 1, de este capítulo. 2 hombres, 2 caminos, 2 destinos. Uno se encuentra en un callejón sin salida. Conduce su vida a la muerte. El otro conduce su vida a la vida. Dios es el que dice lo que está bien y lo que está mal. Estamos viviendo en un día en el que las personas no están seguras de lo que están mal y de lo que está bien. A lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Dios sí está seguro. Su palabra no cambia con cada filosofía de una nueva generación. Leemos el versículo 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y perecerá quiere decir simplemente que está perdido. Es una palabra que indica el final irreversible, definitivo. Quiere decir que los malvados perecerán. Proverbios capítulo 10, versículo 28 dice: el futuro de los justos es halagüeño, la esperanza de los malvados se desvanece. Cristo nos amonestó con las siguientes palabras en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. El camino ancho y espacioso es como un embudo en el cual uno entra por la parte ancha y luego al continuar se hace cada vez más estrecho hasta que finalmente conduce a la muerte. Pero estimado hermano, usted puede entrar por el camino angosto, por Cristo. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Nuestro Señor Jesucristo. A medida que usted continúe por ese camino, este se hace cada vez más ancho y es el camino que conduce a la vida. Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué hermoso cuadro de una persona feliz se presenta en este primer salmo. Estimado hermano y amigo, si usted permite que Dios transforme su vida al creer en la obra de Cristo a favor suyo, usted puede ser esa persona. Y en tercer lugar, y con esto llegamos a la parte final de nuestro sermón. ¿Cuál de estos
es mi camino? ¿Cuál será mi destino? Te lo repito. ¿Cuál de estos dos es mi camino? ¿Cuál será mi destino? Ya revisamos todo el camino del hombre bienaventurado y nos dimos cuenta de todas las bendiciones que Dios le da y de cómo es su vida. Ya revisamos el camino de los pecadores y nos dimos cuenta que su final es camino de muerte y que todo lo que ellos hacen los conduce a la perdición y a la condenación de sus almas. Hoy vamos a ver cuál es nuestro camino. Dos hombres, dos caminos, dos destinos. Como te mencioné, en los dos puntos anteriores, tenemos dos espejos para revisar nuestras vidas. Usted me dirá, yo soy evangélico, leo la escritura, también me sé los cantos, ¿y eso qué garantiza? Si tu camino es perverso delante de Dios, no te garantiza nada. Si tu corazón está lejos, Jesús citó en Isaías lo siguiente: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. No es mi sabiduría, amado hermano, no son mis méritos lo que definen mi destino, sino mi camino. Si mi camino no es correcto, sino la gracia de Dios. Lo que define mi destino y mi camino es la gracia de Dios. Si mi camino está dirigido por la gracia de Dios y su Espíritu, mi destino es la vida eterna con Cristo. Si mi camino está sujeto a mis propios razonamientos, a mis propias ideologías, en donde Dios y su voluntad no están presentes, mi destino es el fuego eterno. ¿Por qué? Si mis razonamientos son buenos. Y la razón es la siguiente: porque nuestra vida eterna no se define por lo que queremos o hacemos bien, sino por la gracia de Dios en Cristo. Se lo repito, sino por la gracia de Dios en Cristo. Si así fuera, no existieran personas buenas en el infierno, pero no es así. No es así. Pregunta, ¿cuál es nuestro camino entonces? ¿Cómo es mi vida cristiana? ¿Cómo me relaciono? ¿De qué participo? ¿Será que todo esto define mi camino? Salmos capítulo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si mi vida, amado hermano, si mi vida es expuesta a este versículo y me muestra mi condición delante de Dios, entonces yo sé cuál es mi camino. Y eso tú lo sabes. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Que Dios nos perdone por esto y tenga misericordia de cada uno de nosotros, hermanos, porque todos, en cierto modo, cojeamos en algo. Tal vez no tengamos los ojos altivos, pero mentimos en algo. Quizás nuestras manos no sean derramadoras de sangre inocente, pero sí asesinamos con nuestra mente. Y peor aún, matamos a nuestros hermanos cuando lo aborrecemos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. ¿Permanente en quién? En Cristo. Tal vez tus pies no sean presurosos para correr al mal,
pero denigras a tu hermano hablando mentiras contra él. Y eso te convierte en un testigo falso que siembra discordia entre los hermanos. Amados hermanos, usted y yo estamos expuestos a la palabra de Dios y nos pone en evidencia de nuestra vida cuál es nuestro camino. Y nos pone en evidencia y nos muestra si nuestro camino es bueno o nuestro camino es malo. Por lo tanto, la palabra de Dios nos revela cuál es nuestro camino. Y conociendo nuestros caminos, conocemos nuestros destinos. ¿Cuál es nuestro destino entonces? ¿Cuál es nuestro destino? Todo esto que te estoy diciendo no está basado en opiniones propias de cómo debes de vivir, sino que te estoy diciendo que estás mal y que yo también estoy mal, basado en las sagradas escrituras. Tampoco te estoy señalando con el dedo, ni estoy refiriéndome a nadie, ni estoy señalando a nadie con el dedo diciendo que están mal, o que su camino no es el correcto, sino que todos estamos mal delante de Dios porque todos somos pecadores, todos cojeamos en algo y Dios lo sabe. Charles Spurgeon dice que el corazón puede ser bueno una hora, pero en esa hora no deja de ser malo. Por lo tanto, si mi corazón es perverso, mi camino será perverso. Y mi destino será la condenación eterna, porque soy malo y merezco ser condenado por mi maldad. Por lo tanto, no me voy a levantar en la congregación de los justos, porque Jehová conoce mi camino, que es malo, y la senda de los malos perecerá. Si mi corazón es perverso, de hecho, mi corazón es perverso, mi corazón es malo. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Y aquí está la pregunta: ¿quién lo conocerá? Pero si confío en Cristo, le entrego mi vida, yo tengo esperanza, porque creo en Jesús, que fue crucificado y que se levantó entre los muertos según las sagradas escrituras. Y esto lo he guardado en mi corazón, depositando mi confianza en Él, solo en Cristo, aunque mi corazón sea perverso y mi camino sea bueno. El salmista dijo en el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si en mi corazón está guardada la palabra de Dios y descansa en él, mis caminos serán buenos y seré una persona bienaventurada. ¿Por qué? Porque conociendo la palabra, mi vida es conducida por la voluntad de Dios y por su palabra para caminar en sus preceptos. Y conociendo su palabra, voy a renunciar a los caminos que me conducen a la perdición, por amor y obediencia. No me sentaré con los escarnecedores, ni tampoco voy a escuchar los consejos de los malvados, por amor a Cristo y su palabra. Cristo es mi confianza. Cristo es nuestra confianza. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Y finalizo con lo siguiente, y esta es nuestra esperanza, amado hermano. Si confiamos en Cristo, si depositamos nuestra confianza en Él, si mi camino es Cristo, estoy en la verdad. Y si estoy en la verdad,
mi destino es la vida eterna con Cristo, porque mi camino y mi destino descansan en la promesa que es Cristo mi Redentor, porque Jesús es el único camino, la única verdad y el único que nos da vida eterna. Por lo tanto, si mi camino no es Cristo, no estoy en la verdad y mi destino no es la vida eterna con Cristo, sino una eternidad sin Jesús, porque mi corazón y mi confianza no descansa en la promesa, sino en mis méritos y en mis propios razonamientos. Espero que reflexiones esta noche y nos volvamos a Cristo y confiemos en Él. Que el Señor te bendiga, amado hermano.